Bueno, gente, vieron que yo les dejé algo de trabajo en el Classroom. Les dejé una lectura melódica y también les dejé algo que se llama dictado melódico armónico rítmico. ¿Lo vieron? Sí, Sí, yo lo sí. escuché un poquito, pero lo escuché. Bueno, sí, es como un ejercicio integral, digamos, ¿no? Donde van a tener que transcribir la melodía, el ritmo y el que está debajo y la armonía que está sonando, ¿sí? Es como un dictado a nivel lenguaje 3. Así que bueno, de aquí hasta fin de año calculo que iremos haciendo algunos así más complejos, como para ir entrenando esa cuestión, ¿sí? Eh, bueno, en esos trabajos vamos a volcar, de a poquito iremos volcando todo lo que vimos, ¿no? Que fue un poco el repaso que hicimos en la clase pasada. Bueno, en la clase pasada estuvimos mucho repasando armaduras de clave, etcétera, ¿no? Pero también dominantes secundarios, modulaciones, etcétera, ¿sí? Modos de modular, ¿no? Como, y bueno, las cosas que venimos viendo. Con respecto a eso, ¿quieren charlar algo puntual, algunas dudas con respecto a lo que estuvimos charlando en la clase pasada, más que nada con la parte teórica? Eh, que había algunas dudas con las armaduras de clave. eh, bueno, igual lo charlamos bastante la otra vez, ¿no? Acerca de que hay que meterle pilas a eso. Pero después, con respecto a dominantes secundarios o modulación, algunas dudas, algo que tengan ahí para preguntar, o estamos bien con todo. Bueno, entonces después cuando haga algunas preguntas así teóricas, calculo que vamos a estar bien preparados. O sea, que no hay duda. Yo sobre modulación, no estuve leyendo mucho, la verdad que me enfoqué en otras cosas en estos días, pero sobre modulación más que nada, eh, dudas, no muchas, pero siempre alguna duda, o tal vez tener algo, algún lugar referente como para poder leer, este, porque eso a mí por lo menos me sirve mucho. Bueno, sí. No, vos, ¿me podrías decir un poco más puntual la pregunta, Mónica, o así como hablamos como en general de modulación, decís? No, en general, no es que no entiendo cuando se modula, sino eh, por qué tengo que modular a determinado lugar, ¿no? Eh, no es que no lo entienda, pero me gustaría sí tener más información. Yo soy muy de ponerme a leer y eso me ayuda. Bueno, pero aparte de ser muy de libros, ¿sos muy de agarrar el instrumento y aplicar estas cuestiones? Sí, tal vez, bueno, no para estas cuestiones, pero el instrumento lo tengo que estar agarrando todos los días últimamente, pero este, sí estoy haciendo eso. Sí, sí. Incluso ayer cuando se envió este trabajo, eh, me puse a escucharlo, iba anotando diferencias hoy, estuve haciendo algunas cositas, pero bueno, no lo terminé al trabajo, pero de todas maneras, siempre sé que van a surgir algunas dudas y me gustaría tener como una lectura donde yo pueda de pronto encontrar algo que me ayude para que cuando me siente con el instrumento este, lo esté descubriendo. Sí, no, no sé si recomendarte algo así, porque la realidad es que en la música, más allá de que hay mucha parte teórica, insisto en esto, es muy importante volcarlo a la parte práctica y que no quede ahí, ¿sí?
Porque libros de armonía hay muchos, ¿no? El más famoso es el de Schoenberg, no sé, no me acuerdo cómo se trataba de armonía, qué sé yo. Pero realmente son un moño los libros, no son fáciles de lectura, tienen muchos ejemplos, muy técnicos, ¿no? Em, Hagamos una cosita, vamos charlando un poquito con respecto a modulación, de paso hacemos un pequeño repaso antes de hacer otra cosa. Entonces, a ver, Mónica, ¿qué es una modulación? Empecemos por el principio. ¿Qué es una modulación? Bueno, yo entiendo que es pasar de un tono a otro. Claro, y vos me hiciste una pregunta recién que es ¿para qué? Ah, sí. Y bueno, pues yo te pregunto a vos, ¿para qué pasamos de un tono a otro? Yo lo entiendo como que auditivamente a veces la melodía o la obra pide un cambio. Y a veces es también, supongo que por gusto de que la compone. Sí, bien, bueno, la modulación en realidad es un recurso que se usa en la música desde que Bach hizo el clave bien temperado. ¿Sí? Para los que no conocen esa obra, es como una especie de tratado también de armonía, pero fíjate que no tiene ningún apunte, sino que tiene directamente obras. Es un compendio de obras que están todas en todas las tonalidades. Hay una que empieza en Do, después hace en Do sostenido, después hace en Re, después hace en Re sostenido, después en Mi y en Fa sostenido, etc. O sea, una obra por cada tonalidad. Lo que estaba haciendo Bach ahí es decirle al mundo musical que se podía tocar en todas las tonalidades con un mismo instrumento. ¿Sí? Hasta ese momento, las afinaciones no eran temperadas. Temperado, quizás ya repetí esto, pero bueno, siempre sirve repetirlo porque, bueno, siempre uno faltó, por ahí los conceptos se refuerzan. El temperamento en música significa empatar la afinación para poder tocar en distintas afinaciones con un instrumento. Porque ¿qué era lo que pasaba antes? Antes se afinaba más del tipo acústico, o sea, agarrabas un aparato que medía la cantidad de frecuencias, ¿no? Y afinabas, y entonces lo que pasaba era que vos podías tocar en una tonalidad, pero después si querías tocar en otra tonalidad quedaba desafinado. Eso es porque la afinación que usamos nosotros y la que propuso Bach es una afinación artificial, es una afinación que está empatada. Para explicarlo un poquito mejor, si nosotros afinamos un piano con un aparato de medición que mide las frecuencias o lo que sea y que nos marca con una aguja dónde está afinado, si afinamos un piano con eso, cuando toquemos el Do más grave y el Do más agudo va a quedar desafinado. ¿Sí? Se va a escuchar sensiblemente más agudo el agudo que el grave, y si voy quizás más cerca también. ¿Sí? Entonces Bach lo que hizo fue como empatar, tipo, bueno, el Do más grave, que no sea tan grave, que sea un poquitito calado para arriba, el Do más agudo un poquitito calado para abajo, ¿no? Entonces al temperar, digamos, la afinación, logró que podamos tocar en cualquier tonalidad con un solo instrumento. Antes los músicos tocaban en mi bemol, por ejemplo, nada más. Y si después iban a tocar en Do, tenían que cambiar de instrumento o afinarlos de nuevo, ¿entiendes? Entonces el cambio de tonalidad fue un gran avance, el poder hacerlo. ¿Por qué? Porque antes las tonalidades mayormente se usan también por la cuestión de los registros de los instrumentos y de las voces humanas, ¿no? Claro. La guitarra mismo tiene algunas tonalidades que son más guitarrísticas, digamos. La, re, sol, mi, ¿no? Hay otros instrumentos que tienen otras tonalidades que son más cómodas. No sé, la trompeta en mi bemol va a tener la tonalidad mi bemol más cómoda que otras, ¿sí? Y las voces ni hablar, porque las voces tienen distintos registros. Entonces, una melodía, por ahí a vos te queda cómoda en do, pero a otra persona que tiene la voz más aguda le va a quedar en re.
¿no? Entonces ahí es donde cobra importancia, digamos, estas cuestiones. Y aparte después para dar variedad, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a componer una obra para coro, ¿no? Yo voy a querer quizás, para que tenga riqueza tímbrica, que la melodía principal la canten las sopranos. Pero también capaz que en algún momento voy a querer que la canten los bajos, o los barítonos, o los tenores, o las contraltos. ¿Cómo hago para que canten ellas? Y si quiero que ellas canten la melodía principal, voy a tener que modular. ¿Sí? Entonces, dentro del desarrollo de esa obra, quizás puedo modular en algún momento para que la voz, en vez de que la canten a soprano, la canten los bajos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con los instrumentos. En una orquesta, por ahí empieza el tema y la melodía principal la tocan los violines. Y si después quiero que esa melodía pase por el fagot, y voy a tener que modularlo, capaz. Eso por un lado, y aparte la sensación que da psicológica de que hay un cambio, ¿no? Enriquece, digamos, la armonía. Claro. ¿No? Igualmente, ustedes después van a estudiar en elementos técnicos que las modulaciones, en general, al principio son modulaciones cercanas, ¿sí? Y que se modula porque ustedes notaron que las obras clásicas son de una escucha más compleja, son más largas, ¿no? No es como escuchar, no sé, eh, la introducción del noticiero, por decir algo, que es algo muy simple y repetitivo y que básicamente te está quemando el cerebro ahí diciéndote, cuidado, hay peligro en la calle. En cambio, una obra clásica tiene su complejidad, ¿no? Por eso, digamos, para escucharla y apreciarla por completo hay que tener una formación, digamos, a menos que seas una persona que tiene un don, digamos, y que ya de entrada ya tenga sensibilidad a todos los elementos. Por eso ustedes estudian apreciación musical, para escuchar la música de otra manera. La modulación en la música académica está lleno de eso, ¿sí? Y en los principios, más que nada del clasicismo, la forma más importante es la forma sonata, ¿sí? La forma sonata es la que rige después a todas las sinfonías, ¿no? Es muy importante. Y la forma sonata son dos elementos, es una melodía A y una melodía B. Son dos melodías, básicamente, que son contrastantes entre sí, ¿no? Por ahí una es rápida, la otra es lenta, o una es alegre y la otra es triste, etc. Y después hay un desarrollo de eso, o sea, es una melodía que después pasa a otra, y que después hay desarrollo de eso y al final vuelve a repetir, ¿sí? Ahora, ahí si yo tengo dos melodías que tienen que ser contrastantes y van a tener que modular también, ¿no? Porque voy a empezar una melodía en do y la parte B va a estar en la menor, capaz, en la relativa, o en el quinto grado, o en el cuarto grado. Y después, cuando hay el desarrollo de la obra, de la sonata, y ahí modula para cualquier lado, quizás, ¿no? Porque el desarrollo uno lo puede llevar hasta donde quiera, ¿sí? Para eso se modula, ¿sí? Para que haya enriquecimiento. Entonces es muy importante entender eso. ¿Para qué se modula? Bien, nosotros vamos a estudiar más que nada las modulaciones cercanas, dijimos. ¿Qué quería decir eso, Mónica? Bueno, las cercanas serían el cuarto grado de la tónica, el cuarto y el quinto, y la relativa. Exacto, exacto. Bueno, entonces, primer paso para todo esto es recordar eso y tenerlo en la mente de una manera más o menos rápida. Por ejemplo, si estamos trabajando en Fa mayor, ¿cuáles son las modulaciones cercanas? Bueno, de Fa, el cuarto grado sería Si, y el quinto, la quinta, Do. Bueno, recordemos hablar con propiedad lo más exacto que podamos. Sí. Sí, Fa. Fa mayor tengo a Si bemol como... Si bemol, si bemol, bien, que no es lo mismo, porque fíjate que Fa Si, el intervalo es una cuarta aumentada. Esa modulación va a sonar bastante dura, justamente, digamos, no es lo mismo, ¿sí? Si bemol y do, y el relativo menor, ¿cuál dijiste? La relativa de Fa sería Fa,
Sí, Sí, sí. Re menor, re menor, re menor. Sí. re menor. Bueno, entonces, Había otro, pero anotate esto, Mónica, a todos, ¿no? sí, Esta cuenta que la tengan rápida ya, en la sí, sí, mente, sí, ¿sí? sí. Las modulaciones cercanas de todas las tonalidades, ¿sí? Si yo, a ver, Tengo que cuidar más los bemoles, porque los sostenidos bien, pero los bemoles siempre como me trabo. Lo hago, pero más lento. ¿a qué te referís con los bemoles? No sé, porque entiendo cuál es los pasos para llegar a la relativa, pero fue más lento, no sé por qué. Eh, no me gustan. Podría ser eso. Claro, pero cuando me decís bemoles, ¿me estás hablando de la De alteración? la, de la alteración de la armadura de la clave. La armadura de clave con bemoles. Sí, sí, sí. Eso no lo. En general, miro más los sostenidos. En guitarra he trabajado más con sostenidos que con bemoles, entonces, no sé, por ahí es eso. Pero es algo que indudablemente hay que estudiarlo y hay que saber. Bueno, lo mismo que decía la otra vez, ¿te acordás? O sea, si hay cosas anteriores que hay dudas y todo lo demás más complejo va a costar, ¿sí? Entonces, y bueno, practicate las tonalidades con bemoles, ¿sí? Sí, sí. Después, después bueno, lo que también, digamos, entonces ustedes deberían anotarse este apunte, entonces, modulaciones cercanas, cuarto y quinto y relativo, ¿no? Estudiar para tener bien en claro eso y tener una velocidad a la hora de pensarlo, ¿sí? Si yo digo re mayor, entonces, ¿cuáles son las modulaciones cercanas? Las pregunto a todos ahora. Re, el sol sería el cuarto grado Sí, y la, el quinto, sí, y re, fa, Y si menor, la relativa. y si menor la relativa, y si menor la relativa. Bueno, aparte de eso también, ¿cuáles son las armaduras de clave de dichas tonalidades? O sea, ¿cuál es la armadura de clave de re mayor? fa y do. Bien, la de sol, De sol mayor, sí. fa, fa sostenido. Bien, fíjate que tiene una diferencia nada más. Re mayor tiene fa y do sostenido, sol tiene fa sostenido, ¿sí? Y la mayor, Tiene 3 sostenidos. Tres sostenido. claro, fa, do y sol. O sea, con respecto a re tiene un sostenido más. En general va a ser así, ¿vieron? Claro, Uno tiene una alteración de más con respecto a la original y la otra una de menos. Y la relativa, la misma armadura de clave, claro. ¿sí? Este, por eso, pero recuerden, estos datos, así, estos procedimientos, tenerlos así bien estudiados, ¿sí? Sí. Y después, la otra cosa importante con respecto a modulación es los procedimientos modulantes, que no son excluyentes, o sea, no es que siempre va a modular así, pero en general. O sea, ¿de qué manera se puede modular al cuarto, al quinto y al relativo? ¿Se acuerdan de eso? A través de cadencias o de acordes pivot. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Ejemplos. Si modulamos a la relativa, podemos hacer una cadencia rota. Bien. Y si modulamos, para que ahí tengo que ir a la punta. Eso no lo tengo tan entrenado. Si modulamos al cuarto, podemos hacer usar un dominante secundario, o sea, el acorde de tónica, hacerlo dominante. Un primero dominante. Y si modulamos al quinto, podemos hacer el segundo dominante para ir al tono vecino, al quinto. Claro. Bueno, aunque no te acuerdes, igual recuerden razonarlo un poco, ¿sí? Básicamente, digamos, lo que estamos haciendo es, para el cuarto y el quinto, es colocar su dominante. Claro. Nada más. El tema es acordarse de cuál, pero si no se acuerdan, lo pueden razonar. ¿Cuál es? Si estamos en do, por ejemplo. El fa es el cuarto, ¿y cuál es el dominante de fa? Hay que pensar, nada más. Y si es el quinto es sol, ¿cuál es el dominante de sol? El re. De ahí sacás que re es segundo dominante, ¿sí? Pero
Recuerden que para ir al relativo, la cadencia rota es como que me lleva a ese lado, directa o indirectamente. Y para el cuarto de quinto, básicamente pongo el dominante de ellos, ¿no? Que, digamos, específicamente sería para el cuarto el primero dominante y para el quinto el segundo dominante. ¿Sí? Esos son los datos a tener en cuenta. Después lo otro, con modulación, y creo que esto sería lo último del repaso, encontrar, digamos, en el análisis una justificación de esto. Que ahí es donde tenemos que ver el acorde equívoco, el acorde en común entre las tonalidades. O sea, el tema es cómo cifrarlo bien, ¿sí? Ustedes en esta acción combinada que les subí, la última, que es un dictado, ustedes van a tener que poner la armonía. Pero van a tener que justificar la modulación. Veo si no estoy mal, creo que modula. Pero cómo, tiene que ser, hay un momento en el que declaran la modulación y el cifrado nunca tiene que quedar estrambótico. O sea, no tienen que quedar cosas raras, tienen que quedar cosas que vimos ya, ¿sí? Enlaces que ya hemos visto, acordes que ya hemos visto. Recuerden que el tercero nunca lo usamos, el séptimo de la escala menor antigua tampoco, porque no me sirve, o el quinto menor de la escala menor antigua tampoco, porque no me sirve. O sea, si están colocando ese tipo de cifrado, es porque está mal, tiene que cerrar. ¿Y cómo es eso? Hay un acorde que sirve para la tonalidad vieja y para la nueva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que estoy en La menor y voy a modular al relativo mayor, ¿sí? Dijeron por cadencia rota para ir al relativo. O sea, ¿cuál es el dominante de La menor? ¿Cuál? El dominante de La menor es Mi. ¿Mi qué? Acostumbrémonos a hablar con nombre y apellido de los acordes. Menor. Justamente es lo que yo dije recién, el dominante menor no. No, no. Dominante menor no. No, tiene que ser mayor. Claro, mi séptima. Uno de los problemas del lenguaje musical es que cuesta mucho que sean muy precisos en lo que están, en la información que manejan, ¿sí? No lo digo por ustedes nomás, sino por siempre y de todos los tiempos. Que en vez de decirme mi séptima, por ejemplo, me dicen mi. O en vez de decir fa sostenido, dicen fa. O en vez de decir si bemol, dicen si. Y no es lo mismo. No es lo mismo decir si que si bemol mayor, ¿no? En este caso, recuerden, los dominantes son acordes mayores con séptima menor. El dominante de la menor, mi séptima. No es mi, porque mi es una nota. Claro. ¿Sí? Y estamos hablando de acordes ahora. Ahí es donde radican muchos de los problemas a la hora de estudiar también. El no ser estrictos con eso, ¿sí? Hay que ser muy, muy estrictos. Y deme bola con eso, porque a veces uno no se da cuenta de eso y después con el tiempo dices, ah, sí, era así. Ahí me pasaba cuando yo estudiaba en el conservatorio. Uy, un segundito, gente, que tengo que contestar un llamado, ¿sí? Perdón, ahí volví. Bueno, ¿en qué estábamos? Perdón. Modulación. Un ejemplo. En la menor dominante, mi séptima. ¿No? ¿Estábamos ahí? Sí, Y yo les tenía que preguntar cómo podíamos cifrar. Si vamos de la menor vamos a modular a do mayor. Entonces me dijeron que por cadencia rota. O sea,
quinto, mi séptima, sexto. ¿Cuál es el sexto de la menor? Fa. Fa mayor. Fa mayor, fa mayor. Igualmente, no es la única opción, porque depende de la escala, ¿no? Pero bueno, sí, fa sería el sexto más convencional, ¿sí? Y el que más nos sirve en este caso. Queremos ir a do. Ese fa, ¿qué es de do? El cuarto. Bien, entonces fíjense que tenemos un acorde que para la tonalidad vieja nos sirve porque es un sexto que viene de un quinto, o sea que está armando una cadencia rota, y para la tonalidad nueva es un cuarto. Ese cuarto me sirve para hacer una cadencia plagal con do, o para hacer una cadencia compuesta, cuarto, quinto, primero y volver a do, y ahí me cierra por completo todo esto de lo que estamos hablando. ¿Ven? Si ustedes están cifrando y empiezan a poner tercero o enlaces raros, tercero, sexto, o no sé, cuarto, tercero, cuarto, sexto, o un quinto menor, o un séptimo del modo menor antiguo, no, todos esos acordes no los vimos nunca. Entonces ahí es cuando está mal, digamos, el análisis de la modulación. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer con estos dictados que les voy a empezar así a mandar integrales, en los que hay melodía, armonía y ritmo. ¿Sí? Porque ahí van a escuchar, no sé si lo escucharon, pero hay una melodía, hay un piano que está marcando los acordes y hay un ritmo por debajo. El piano tienen que escucharlo y cifrarlo ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más con respecto a todo esto? ¿O pasamos a otra cosa que tenía preparado? No, yo no, está perfecto. Por lo menos estoy orientada a donde tengo que. Bueno. El último que conversamos estaba. Sí. Bien, a ver, voy a ver. ¿Ustedes escuchan esto? Si yo les pongo esto, ¿se escucha eso? Sí, se escucha. Bien, vamos a elaborar un poquito de intervalos. Les voy a poner unos intervalos y me van diciendo. Se va a repetir 3 veces, ¿sí? A ver, ahí va. Bueno, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado con respecto a los intervalos? Los habíamos agrupado, más o menos, ¿sí? Este intervalo, ¿en qué grupo entraría? ¿Disonante? Disonante. Bien, a ver, ¿quién me quiere decir qué intervalo es? A mí me parece que es... Sí. Bien, séptima mayor, ¿sí? Lo pongo de nuevo, escuchen, séptima mayor. Séptima mayor, ¿sí? Vamos con otro. Ahí va, ¿eh? A ver, Joaquín. ¿Estás por ahí? Sí. Bien, ¿qué escuchaste vos? ¿Puede ser un séptimo menor? No exactamente, pero tampoco estuvo tan mal. Bueno, a ver, dentro de los grupos, ¿vos qué decís? ¿Que es un acorde disonante, consonante, tonal, ambiguo? Medio disonante me sonó. Medio disonante, o sea, no es una octava, no es una quinta justa, no es una cuarta justa.
No, no. Bueno, vos decís que es una séptima menor, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo una vez más. Una séptima es un intervalo que está bastante abierto, ¿sí? Sí. Prestar atención a eso. Va de nuevo. ¿Cómo lo escuchaste con el tema de la apertura de notas? Eh, Más cercanas, ¿puede Más ser? cercanas. Y bueno, y entonces, Mm. Quiero saber si estoy separando bien las notas. Eh, Serían... Tum, tum. no, Ah, no, entonces no sería ahí. parto de ahí. Bueno, Quedó pero mal. mira, vos dijiste séptima menor y estuvo bastante bien, pero lo que yo te digo es el mismo color que la séptima menor, pero invertida, o sea, más chica. Ah, ¿Cuál era es la séptima? una... Para el mismo invertida, Sí, o sea, sería una segunda menor. no, la séptima menor invertida no es una segunda menor. La séptima mayor invertida es una segunda menor. Segunda mayor sería. Segunda mayor, ¿sí? Recuerden esto también, la inversión de los intervalos y cuáles suenan dentro de la misma gama. Los intervalos que están invertidos suenan con el mismo color, con una tonalidad un poquito distinta, obviamente, porque uno es más abierto que el otro. Pero vos dijiste séptima menor, Juaco, y era una segunda menor, o sea, escuchaste bien, digamos, el color. No hilaste fino, ¿sí? Pero era eso. Ah. Segunda mayor. Bueno, vamos con otro. Escuchen, ¿eh? Bueno, María Luz. Para mí es una disonante, no sé si es una segunda menor. Mirá, segunda menor tiene el color este. Eh, el- Mira, te voy a hacer escuchar una segunda menor. Escuchá, ¿eh? Segunda menor es esto. Repito. Son dos notas muy cerca, ¿viste? En Sí, cambio, esto es... O sea, está dentro del grupo de disonantes, bien. Pero no es exactamente ese color. y bueno, una cuarta aumentada. Claro. Una cuarta aumentada o quinta disminuida que son exactamente iguales porque tienen la misma cantidad de tonos. Es el famoso tritono. Sí. Esto era el tritono, escúchenlo de nuevo. ¿Sí? Bien, vamos con otro. Bueno, Lautaro. Para mí suena una tercera mayor. Bueno, estás bien en la coloratura, no es exacto. Si lo invertís, ¿qué te da la tercera mayor? Una sexta menor. Bueno, y escuchá a ver si está, digamos, la tercera, si bien no es grado conjunto, pero no está tan abierto como una sexta. ¿Sí? A ver, presta atención a eso ahora. ¿Escuchás? Sí, 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 sí. Entonces, Y sí, sería una sexta menor. es una sexta menor. Sexta menor. Sí, está Bien, mal. vamos con otra.
Bueno, este es uno de los más fáciles. ¿Sí? Mónica, ¿qué decís? Sí, creo es una segunda menor, pero lo reconocí porque lo tocaste hace 2 segundos. Está bien, bueno, igual sirve bien, Mica, bien, Mica. Bueno, ahora vamos con otro. ¿Puede ser una quinta justa? Bien, Mica, bien, quinta justa, ¿sí? Bueno, escuchen, vamos a agregarle. Estos son intervalos armónicos simples. Tenemos que agregar algunos compuestos, ¿sí? Compuestos quiere decir un intervalo que se pasa de la octava, ¿sí? Por ejemplo, esto, miren. Que en realidad, siguiendo este criterio que estamos haciendo de clasificación de intervalos y coloraturas y tonalidades, etcétera, los intervalos compuestos que vamos a estudiar, que son tres, son eh, in- inversiones de otros intervalos, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar tres intervalos, y anótenlos. Vamos a estudiar la oncena, perdón, la novena primero, primero la novena, después la oncena y después la trecena, ¿sí? Esos son los tres intervalos que vamos a estudiar. Ahora, la novena es una octava más arriba que una segunda, ¿sí? O sea, va a tener las mismas, el mismo color que las segundas, nada más que más abierto, ¿sí? Escuchen. Yo acá tengo una segunda mayor, ¿sí? ¿La escuchan? Esta es una segunda mayor. Pero si yo agarro la nota más aguda, perdón, yo acá no estoy invirtiendo el intervalo, sino que lo que estoy haciendo es llevarlo una octava más arriba, ¿sí? Acá transformé la segunda mayor en novena mayor. Perdón. Ahí, a ver si se escucha. ¿Sí? Va de nuevo, escuchen. ¿Sí? Voy a tocar la novena y después voy a tocar la segunda que estaba. ¿Sí? Escuchen. Escuchan que los dos tienen la misma coloratura, el mismo color. La diferencia está en que la novena está muy abierta y la segunda está cerradita porque son dos notas en grado conjunto, ¿sí? Le vuelvo a repetir cómo suena la novena y cómo suena la segunda mayor. ¿Se pudo apreciar? Sí, sí. Sí. Entonces, las novenas son iguales que las segundas, pero una octava más arriba. Tenemos novena menor y novena mayor, igual que la segunda menor y la segunda mayor, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que relacionar todo con todo. Así como la segunda mayor, perdón, así como la segunda menor era un intervalo disonante y la segunda mayor era más bien ambigua, habíamos dicho, ¿no? Acá pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense que la novena mayor, que es como ambigua, sigue sonando así, ¿sí? En cambio, yo, acá que tengo una segunda menor, esta, si yo agarro ese intervalo y lo transformo en una novena menor,
Va a sonar así. ¿Lo escuchan? Por ahí está un poquito agudo. Vamos a ponerlo más bajo. Esperen que voy a modificar el intervalo original. Vamos a ponerlo a ver. Acá. Bien, acá tengo una segunda menor. Escuchen. Y ahora ese mismo intervalo lo voy a llevar a... Estoy haciendo malabares con este programa. Todo sería mucho más fácil con un piano. Pero bueno, no es lo que tenemos ahora. Bien, segunda menor, escuchen. Segunda mayor, perdón, novena menor. Vamos de nuevo. Novena menor, segunda menor y novena menor, ¿sí? Va de nuevo, escuchen. Lo que yo quiero que capten es cómo tienen el mismo color, la misma coloratura, no sé. La diferencia está que es más abierto. Quizás al ser más abierto, quizás los sonidos van a ser un sonido por lo menos va a ser más agudo. Y bueno, vieron cómo funciona la mente humana perturbada, que a veces tomamos no sé, lo más agudo como más consonante, pero no. O vieron que a veces tomamos, no sé, bueno, son esas cosas de la mente humana, como cuando les digo que lo hagan lento y me lo hacen igual de rápido, bueno, porque la mente a veces tiene esas cosas. Pero lo que ustedes tienen que tratar es de pensar en eso, ¿sí? La novena tiene el mismo color que la segunda, nada más que está más abierta, ¿sí? Bien, eso con respecto a las novenas menores y mayores, ¿sí? Que salen de las segundas menores y mayores, ¿sí? Bien, después tenemos las oncenas. Las oncenas, ¿qué intervalos serían? ¿Una cuarta puede ser? Claro, serían las cuartas. Serían las cuartas. Si yo tengo una cuarta justa, a ver, vamos a hacer acá. Un segundo, ahí estoy. Bien, esto es una cuarta justa. ¿Sí? Yo ahora voy a hacer una oncena justa. Escúchenla. Ay, esperen que tengo muteado esto. Ahí voy. ¿Sí? Voy a hacer sonar la cuarta justa y después la oncena justa. Escuchen. Es tan consonante el intervalo que la oncena suena muy... Si estamos desprevenidos, medio que suena casi igual, ¿vieron? Pero no. Fíjense que estamos tratando de hilar fino el oído cada vez más, ¿sí? En esta mitad de año nos vamos a dedicar un poco a eso, ¿sí? Un poco a tratar de hilar lo más fino posible la cuestión del oído, ¿sí? Bueno, y después, bueno, así como tenemos la cuarta aumentada, vamos a tener la oncena aumentada, ¿sí? Entonces tenemos novena menor, novena mayor, oncena justa, oncena aumentada. Y después las trecenas, ¿a cuál corresponderían? ¿Al sexto grado? Al sexto... Sí. Ay, perdón, están sin intervalo, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, estoy esperando la palabra correcta. ¿Cuál sería la palabra correcta? Está. Claro, de sexta. Sí, que no es lo mismo que el sexto grado, que es un acorde
que está construido por distintos intervalos, ¿sí? Acá estamos hablando de intervalos, o sea, es la sexta. Las trecenas son las sextas octavadas. O sea, tenemos sexta menor y sexta mayor, vamos a tener trecena menor y trecena mayor, ¿sí? Vamos a escuchar un ejemplo. Nosotros teníamos acá una sexta menor, por acá que yo hice sonar. Esta. Esperen que lo armo. Bueno, vamos a escuchar una sexta menor, que es esa, y después una trecena menor, ¿sí? Escuchen, sexta menor y trecena mayor, perdón, menor. Sexta menor, trecena menor, va de nuevo. Vieron que es el mismo color, pero está más abierto, ¿sí? Vamos a escuchar una con mayor. Bien. Trecena mayor, digo sexta mayor y después trecena mayor. Escuchen. ¿Sí? Vamos a escuchar un ejemplo más, creo que es el que habíamos hecho de cuarta aumentada, no lo hicimos como docena aumentada, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. Bien, vamos a escuchar una cuarta aumentada y después una oncena aumentada, ¿sí? Ahí va. Bien, en resumen entonces tenemos novenas, menores y mayores, oncenas justas y aumentadas, trecenas, menores y mayores. Y ahí tenemos un material bastante interesante como para abrir una puerta, a escuchar un poco más todavía. Y aparte esto nos va a servir para los acordes también, que bueno, no va a ser un tema que vamos a profundizar, ni siquiera que quizás nos corresponde, pero por ahí si tienen inquietudes podemos ahondar un poquito en eso. Pero bueno, la clase que viene la seguimos con esto, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos. Vale, Diego. Bueno, gracias. Bueno, bárbaro. Chao, nos vemos. Chao. Chao.